Les bandines tradicionales yeren pequeñas formaciones musicales que animaven les folixies del país interpretando piezas que yeren igual de bailables que divertíes. D'algo que sigue manteniendo la bandina La Curuxa, que acaben de gravar nel disco Toi de Camín les mesmes composiciones nes que entemecen la tradición asturiana con rasgos d'otras cultures musicales y con les que ya lleven de algunos años entreteniendo les noches de fiesta. Y ye que, como escribió Luciano Castañón, bien sabe entender la bruxa, el cantar de la Curuxa. Muy buenas, en casa. Va a todos los que ya no lo he hecho. ¿Qué tal? Ya voy a aparcar ahí. Bueno, un poquillo en las bandinas tradicionales fueron formaciones que existieron aquí en Asturias, al igual que en otras partes, por lo menos de este estado y supongo que de cualquier otro. Y bueno, fueron formaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que lo que hicieron un poquillo fue recoger la tradición musical de los sitios donde nacían, y además está ahí otros ritmos nuevos que llegaban y instrumentos nuevos también que iban apareciendo en Europa. Bueno. Y entonces un poquillo lo que nosotros venimos haciendo y es eso, hacer música para animar fiestas como se hizo toda la vida, música gallolera, animada, para bailar y sobre todo eso, la máxima nuestra es que nos guste lo que hacemos. Cada canción que nosotros tocamos es porque nos gusta. No por ser más tradicional o menos tradicional dejamos de tocarla o ponémonos a tocarla. Tocamos todo lo que nos guste, sea asturiano o de cualquier otra parte del mundo. Tocamos temas asturianos, gallegos, bretones, algún escocés llegamos a tocar, de Euskadi, brasileños, un poquillín eso, música para animar las fiestas y para tocar o bien a pie o subir a un escenario. También defendemos ese aspecto de la bandina. Pieza ya conocida, yo conozco esa pieza. Y mirar el cambio no me suena, no sé qué vas a Si tocar. tenéis que traer el timbal y toda la pesca, eso, no era mejor dejarlo para el próximo día. Y digamos otra. Sí, pero el tambor esta no me mola. Bueno, el timbal y el cajón. ¿Te acordás de apuntado? De las 12 que vamos dejando para atrás y está la 13. Ya hay para... Contra las tú que venimos a enseñar aquí, y así ya te enseño. Sacamos el tesorero, ¿quién es el secretario aquí? Yo. ¿Quién sabes? Ahí el saltarero de llevar. Este trabajo de La Curuxa es un poco lo que plasma todos estos años de conciertos y de kilómetros y de la gente que pedía un poco que todos esos temas estuvieran ahí en algún sitio donde poder escucharlos, aparte de en todos los sitios que tocamos, que vamos, ya no tenemos ni memoria para acordarnos. Y luego gracias a la colaboración de la gente que está en el disco ahí, que pusimos como colaboradores, bueno, pues fue posible este trabajo, que tiene ahí 13 temas, que son los cortes que nosotros elegimos, esta vez para este disco, o sea, para describir un poco lo que es La Curuxa, ¿no? Temas de todos los sitios, de todas partes, con instrumentos tradicionales y con lo más básico, que es lo que somos, o sea, no tiene mucho más.